Ahí estamos con, sí. Muy bien, vamos con la nota que le hicimos a Leandro de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Vamos. Estamos en comunicación con el cabo Leandro de los Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Te voy a pedir que me digas bien tu grado, tu nombre, tu apellido, Leandro. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Suboficial de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela, cabo Álvarez Leandro. Con orgullo. Con mucho orgullo. Me parece genial. Te vamos a molestar desde aquí, desde el radar radial para el radar del sur, porque estamos muy preocupados por las bajas temperaturas que estamos atravesando y sabemos del homicida silencioso, del asesino silencioso, que es el monóxido de carbono. Con tu experiencia, quiero que nos relates qué medidas tenemos que tomar. Bueno, como bien decías, el asesino silencioso, el monóxido de carbono, o sea, ¿por qué tiene ese nombre, no? Uh-huh. A diferencia tal vez del gas natural o de otros gases, que lo primero que hacen es irritarnos enseguida todo lo que es las mucosas, la garganta, los ojos, empezamos a sentir molestias. Con el monóxido de carbono no sucede nada de todo eso. Uh-huh. No, es un gas que no tiene olor, que no podemos percibirlo de ninguna manera y que después de un rato de exposición trae distintos síntomas que son náuseas, dolor de cabeza, puede traer vómitos, pero quizás son síntomas que uno asocia a otra cosa. Por ahí piensa que algo que le cayó mal, una intoxicación con la alimentación. También trae dolores en el cuerpo, que bueno, después de que pasó lo del COVID, ¿no? Uno ya lo asocia a otro tipo de patología. Es otra patología, exactamente. Piensa por ahí en, uy, me estoy engripando. Uh-huh. No es la primera asociación la que uno hace con, uy, tal vez sea monóxido de carbono. A ver, entonces nosotros podemos estar en casa. El monóxido de carbono, ¿por qué se produce? Vamos a contarle a la gente. El monóxido de carbono es un gas que se produce por la mala combustión, es decir, llevándolo a términos naturales que todos entendemos. Digamos. Sí, coloquiales, sí. Todo artefacto que tengamos en nuestro hogar que produce llama, ya sea el horno, las hornallas, el calefón, el termotanque, o mismo puede ser un brasero que utilicemos, todo lo que produce llama, cuando no se produce una combustión, una quema ideal, digamos, de esa llama con todos los parámetros dados, se empieza a producir una emanación poco a poco de este gas que es el monóxido de carbono. ¿Sí? Como no podemos percibirlo, este gas se empieza a acumular en el ambiente y en épocas invernales, obviamente las casas tenemos todo cerrado, o la gran mayoría de las casas están cerradas herméticamente para que no entre nada de aire frío por ninguna rendija. Entonces este gas se acumula y comenzamos a inhalarlo lentamente con cada respiración. Al inhalarlo, este gas se empieza a acumular en los pulmones y a través de los pulmones entra en contacto con la sangre. ¿Qué particularidad tiene este gas dentro de la sangre? El monóxido de carbono lo que hace es ir desplazando el oxígeno. Entonces va ocupando todo el lugar del oxígeno en el cuerpo y ahí es donde empezamos a sentir nosotros, empiezan a aparecer esos pequeños síntomas poco a poco, pero que en una exposición prolongada de varias horas pueden llevarnos incluso hasta la muerte. Perfecto. Vos sabés que vos estabas hablando de que tenemos las casas cerradas y qué sé yo, y pienso que hay mucha gente que, a ver, para instalar una estufa, estoy hablando de una instalación correcta, como corresponde, que viene la gente de Metrogas y que te exige las rejillas, y hay mucha gente que una vez que se fueron, las tapa. Sí. Lamentablemente pasa mucho. Por más que sea un tiro balanceado, esas rejillas, una puesta en la parte superior y una puesta en la parte inferior de la pared, es para que el aire circule. Así es, tiene que circular el aire y bueno, y también los gases, los diferentes tipos de gases
Sí, Dependiendo, voy a explicarlo brevemente para no marear al oyente, pero sí, bueno, no todos los gases se acumulan de la misma manera, hay gases más pesados y más livianos, hay gases que se acumulan en la parte baja de una habitación, hay gases que sí, se acumulan en la parte alta, por eso es ajá. importante tener ventilación en distintos niveles del hogar. Más allá de que siempre la recomendación obviamente es tener una circulación de aire a través de las ventanas, una endija de la ventana abierta, más allá de las rejillas reglamentarias. Con los años de experiencia que tenés y con el tiempo que hace que estás en bomberos, ¿viste distintas situaciones provocadas por el monóxido de carbono? Sí, lamentablemente Uh-huh, todos los años se ven, uh-huh, pero yo creo que de la misma forma o quizá un poquito más también, las estufas terminan produciendo víctimas y bueno, y daños materiales también por la gran cantidad de incendios que hay asociadas a la mala instalación de estufas uh-huh. o la falta de ventilación o el uso de estufas eléctricas en instalaciones no aptas para el consumo que tienen las estufas eléctricas. Es como que la época invernal de bajas temperaturas, digamos, trae asociado una cadena de factores donde sí, el monóxido es uno muy importante, pero no es el único. El monóxido de carbono no es lo único que está ahí pendiente y alerta que nos puede provocar daño, como decís vos. Una instalación de luz que está sobrecargada puede provocar un cortocircuito y termina teniendo un incendio y daños materiales es una cosa, pero te puede llevar las vidas. Así es, las estufas, los tiros balanceados que se recomienda año tras año que sean revisados por un gasista matriculado. Sin ir más lejos, ayer en la localidad de Bosques hubo un incendio por una estufa, un tiro balanceado, Mira, que por suerte se agarró a tiempo y uh-huh. provocó daños en la pared nada más, pero se podría haber quemado toda la casa. Siempre recomendamos a la gente, llamen a un gasista matriculado, Uh-huh. no se confíen, siempre hay un vecino, un conocido, un pariente que dice, no, yo entiendo, yo la miro, yo lo arreglo, no. Llamen a un artista matriculado, aunque quizá cobre un poquito más, pero vale la pena el esfuerzo porque ahí va nuestra vida. ¿Y cómo fueron cambiando los parámetros, no? Porque estaba pensando que antes, por ejemplo, era común ver en los baños la instalación de los artefactos para el agua, o sea, de los calefones, El ponele. calefón dentro del baño, sí. Bueno, y después, con los años, es una cosa de las que está completamente prohibido tener el calefón dentro del baño. Hoy en día uno lo ve como una locura, ¿no? Pero sí, antes era algo natural. La gente, es más, se le apagaba y salía de la ducha, lo prendía y volvía a entrar a la ducha. Claro, claro, claro. Era habitual en esa época. Claro, y o sea, aparte todo lo que es llama se alimenta a través del oxígeno. Exactamente, se alimenta a través del oxígeno y cuando el parámetro, digamos, de oxígeno, la cantidad de oxígeno que requiere esa llama no es el adecuado, es cuando se empieza a alterar esa combustión, que es la forma en que se quema. Y ahí es donde empieza a aparecer el monóxido de carbono. ¿Qué color tiene que tener la llama, Leandro? La llama siempre tiene que ser azul. Uh-huh. Cuando detectamos que hay llamas de naranja o amarilla, es Sí. que se está dando justamente esto que hablábamos de la combustión, la forma en que quema la llama, que quema el gas. Uh-huh. Si hay presencia de llama naranja o amarilla, es que hay una pequeña emanación de monóxido de carbono. Por eso también es importante, esto más que nada en las cocinas, Uh-huh. ya sea del horno, pero sobre todo en las hornallas, porque mucha gente usa las hornallas también para calefaccionar. Sí, sí. Y muchas veces quedan muchos restos de comida sobre la cocina. Ajá, sí. Y eso también afecta la forma en que se quema la hornalla. Y muchas veces vemos una coloración extraña del fuego, pero porque es que se está quemando restos de comida que hay sobre la hornalla. Consejos para la gente. Bueno, como decíamos recién, Uh-huh. cada año, antes de, si tenemos estufas, ya sea tiro balanceado bueno, también están las estufas que no tienen salida al exterior, que Sí. es algo muy importante, porque esas estufas solo se pueden colocar en algunos lugares determinados de la casa, no se pueden colocar en pasillos, Uh-huh. no se colocan dentro de las habitaciones.
Mucha gente por ahí las compre por un hecho de que es más fácil la instalación, o no tener que romper, o no romper el techo, la pared, y dice, bueno, compramos esta que no tiene salida al exterior. Y Sí. cualquier pequeña falla que tenga la estufa en la quema del calenta del mechero, todo el monóxido de carbono queda en el ambiente. No, y aparte, como vos decías, la pones en una habitación, tenés prendida de noche, tenés todo cerrado y te está consumiendo el oxígeno, y va a llegar un momento que el monóxido de carbono, y más dormido, te va a llevar para el otro lado. Exactamente. Eso es bueno por un lado con las estufas. Y Sí. después, como siempre decimos, ventilar todos los ambientes, más allá de que haga frío. Hoy particularmente es un día muy frío, Sí, pero siempre mantener una endija abierta de las ventanas, ir ventilando, aunque sea parcialmente un ratito. Bueno, cerramos la puerta de la habitación, ventilamos la habitación, y así ir Sí. por sectores, y siempre mantener una endija un poquitito apenitas. Teniendo alguna estufa, o sea, no se va a enfriar la casa porque esté una endijita abierta a la ventana, no. y nos va a cambiar completamente las posibilidades de cara a un siniestro de este tipo. Ahora, hoy hablabas vos de los braseros. ¿Todavía hay gente que usa braseros? Lamentablemente sí hay mucho. En los lugares más Sí, pobres, humildes, sí, carenciados, humildes, sí, lamentablemente se ve mucho de eso. Muchas veces generan incendios por la cercanía, por ahí lo ponen cerca de la cama y bueno, termina incendiando una frazada, un colchón, una cortina, una sábana. sí, Y si no, bueno, el monóxido que genera justamente, porque ahí es una llama libre, digamos, todo lo que es una estufa, termotanque, un calefón, tiene un regulador que regula exactamente la cantidad de gas para que esa llama sea, digamos, propicia. En el brasero no, quema lo que uno le haya puesto en el interior, claro, entonces una llama como si fuese en un incendio, es una llama totalmente libre, sí, se mantiene contenida por el recipiente, pero es una llama que se quema, digamos, sin ningún tipo de control. Entonces, desde ya que es de todos los medios de calefacción, no está autorizado, obviamente, es totalmente prohibido, pero bueno, no vamos a hacer caso omiso, sabemos que es una realidad y tenemos que aconsejarle a la gente que en el caso de que de todas formas lo vaya a usar, más allá de que esté prohibido, sí, que tenga los recaudos necesarios. Al claro, encenderlo, que lo haga afuera, nunca encenderlo dentro de la casa, porque al momento de encenderlo es cuando se produce la peor quema y larga más humo. sí, Es encenderlo afuera, en el patio, donde uno sea que esté. sí, Una vez que lo encendió, dejarlo que queme lo que tengan que quemar, y cuando ya no larga ese humo visible, digamos, ese humo sí, negro intenso, recién ahí introducirlo en el hogar, siempre y cuando estén las condiciones dadas que dijimos, ¿no? Que haya una ventilación en el claro, hogar, sí, no irse a dormir con el brasero prendido, no llevarlo a la habitación, no ponerlo en lugares chiquititos como un baño, lavadero, una piecita chiquita, porque rápidamente va a consumir el oxígeno de la habitación y va a empezar a generar monóxido de carbono. Y al claro, momento de apagarlo lo mismo. No apagarlo dentro del hogar, porque al apagarlo también va a liberar un montón de, no solo monóxido, sino un montón de sustancias que no es bueno que las respiremos, y mucho menos si hay niños en la casa. perfecto. Entonces, sacarlo afuera, apagarlo, asegurarse que quede bien apagado, en un lugar seguro, cosa de que si quedó una pequeña brasa o algo que hace que se vuelva a encender, eso no provoca un incendio. Perfecto. Leandro, te agradezco muchísimo, fuiste súper claro. Vamos a seguir conversando respecto al cuartel de bomberos de Florencio Varela, a los distintos destacamentos. Si te vamos llamando y nos vas para ir contando, para ir previniendo determinadas situaciones y poniendo a la gente en alerta, porque ahora tenemos el problema del frío y del monóxido. Después llega el verano y tenemos el problema de las tosqueras. O sea, siempre hay una manera de alertar, y qué mejor que ustedes que están al tanto y están al pie del cañón siempre, ¿no? Así es, sí. Lamentablemente hay muchos factores de riesgo, tosqueras, y bueno, después lo volvemos a los problemas eléctricos, pero por aires acondicionados, por ventiladores que no están en buen estado. Y lamentablemente siempre hay que estar atento a un montón de factores. Y bueno, ni hablar de los accidentes de cada día del hogar, quemaduras y demás.
Perfecto, Leandro, te vamos a estar llamando nuevamente. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo a todos nuestros héroes anónimos, a todos ustedes que dan todo de sí sin pedir nada a cambio, y un orgullo tener el cuartel y los destacamentos de bomberos que tenemos en Florencio Varela. Bueno, muchas gracias y gracias por acordarse de nosotros y a disposición para cuando necesiten. Gracias, 1.000.000 de gracias. Chau, nos vemos. Chao, muchas gracias.